Trabajo de investigación. Segundo parcial. La importancia de las logias masónicas en la difusión del pensamiento ilustrado. Primero iniciamos con la pregunta: ¿qué es la masonería? Esta surge como fenómeno social de origen medieval y refundada en Londres entre los años 1717 a 1723, cuyo método de enseñanza se basa en la práctica de ritos y en la reflexión sobre símbolos y sociedades secretas, las cuales, estas últimas, marcaron de manera decisiva la rama de la Ilustración y jugaron un papel bastante importante en el absolutismo ilustrado. Este pensamiento surge a base del término de positivismo ilustrado, que hace referencia a un modelo político, en el cual, durante la segunda mitad del siglo XVIII, convergieron los principios del antiguo régimen, el cual estaba basado en una monarquía absolutista, con algunas ideas rescatadas de la Ilustración, teniendo la fe en la razón como motor de las sociedades. Las notas estructurales comunes de la masonería representan una relación específica frente al sistema del absolutismo ilustrado. Diversos grupos, como la nobleza antiabsolutista, los cuales se basaban en sus principios contra el absoluto poder de la nobleza, que sirve principalmente de elemento ornamental sin ningún poder efectivo, básicamente esto siendo los reyes franceses de la Edad Moderna. La burguesía, siendo otro grupo, la cual es un término que representa a los tipos de personas que no hacen ningún tipo de trabajo manual y que poseen una importante acumulación de bienes y dinero que los convierte en personas adineradas. Por tanto, es un término que designa a la clase media de otra forma. El grupo financiero, el cual tiene la finalidad de presentar una mejor organización de entidades que los integran, por medio de una política corporativa unificada. Y los filósofos, los cuales buscan una forma distinta de ver la vida, de una manera más profunda y significativa. Estos grupos gozaban de un cierto reconocimiento social, pero en parte carecían de influencia política, la cual en ese tiempo era bastante importante. Estos trataban, pero no encontraban un espacio adecuado en las instituciones ya existentes, en el Estado absoluto. Estos grupos solían reunirse en lugares no tan políticos o concurrentes, como cafés, academias, clubes y salones, en bibliotecas y sociedades literarias, para cultivar el arte, cultura y ciencia, y entre ellos poder difundir sus conocimientos, así pudiendo expandir más su pensamiento. El potencial democrático existente en las logias de esos tiempos comienza a desarrollarse manifestándose no únicamente de la forma de nivelación estamental, la cual era bastante conocida en el antiguo régimen, siendo esta unos ciertos grupos cerrados a los que se accedía únicamente por nacimiento. O sea que no podías acceder de otra forma que no fuera que ya estuvieras destinado a pertenecer a ese grupo social. En la realización de la igualdad social, al igual que en las logias y en el principio de la humanidad, sino también en la autonomía de su organización, al igual que su administración, mediante la que se puede reconocer distintas formas relativamente acusadas de formación de la opinión y en una confesión abierta en favor de la democracia. Ya en las últimas décadas del siglo XVIII, como Franco Venturi, el cual fue un historiador italiano, ensayista afamado por la comunidad y profesor especializado en la Ilustración, al igual que en la historia de la oposición en el siglo XIX al zarcismo, forma de gobierno absolutista. Franco nos enseñó a ver algunos círculos ilustrados que se volcaron hacia las obras, hacia acciones concretas que intentaban reformar la sociedad y el gobierno. Las logias masónicas también desempeñaron un rol distinto en el giro a la acción, haciendo énfasis en reformas concretas que solo se basaban en un mismo objetivo durante la última parte del siglo XVIII. El rol que las logias tomaban en el siglo XIX se basaría en la vida política, en los países católicos en particular,
tanto en Europa como en América Latina. La posición de reformas seculares y políticas es visible en la historia intelectual de la masonería europea, desde fechas tan tempranas como en la década de 1770, y tal como el masón Gotthold Lessing, escritor y crítico del arte alemán, la Ilustración alemana, que nace en el año 1729 y muere en 1781, el cual hizo que su personaje de ficción, Falk, le dijera a su interlocutor, Ernest, en el diálogo de 1778, que lleva sus nombres: obras, hombres buenos y hombres jóvenes, observa sus obras y deja que hablen por sí mismas. Después de recitar muchas acciones caritativas realizadas por los masones alemanes y suecos, Falk exalta cierta necesidad de efectuar obras alrededor de todo el mundo. A lo largo de su diálogo, Ernest y Falk manejan ciertas asunciones, las cuales son básicas, como por ejemplo serían los hombres y las instituciones, los cuales requieren reforma y renovación. Las diferencias religiosas separan a la humanidad. Los masones aspiran a la igualdad social, pero al mismo tiempo ellos no serán los mejores o peores que la sociedad civil que nos rodea. Escribiendo exactamente al mismo tiempo, el conde Mirabeau, un revolucionario francés, escritor diplomático, francmasón, periodista y político, el cual hizo una observación similar acerca de las logias y lamentó que muchas de ellas estuvieran a poco más de la humanidad de que se hiciera en ocasión acto de caridad. Con todo, Mirabeau, como Falk, tenían el pensamiento de que un hermano no debía jamás abandonar su logia, ni disuadir candidatos de volverse miembros. Ni Lessing ni Mirabeau se desilusionaron o perdieron la esperanza en el poder de la fraternidad, principio en el cual se basa la masonería, ya que esa estaba correctamente disciplinada para iluminar a la humanidad y así lograr una reforma en el Estado. Desde la incondicional adopción de lo secular, Falk inevitablemente se volvía hacia el Estado. Al estar centrado en la sociedad civil únicamente, el origen de la integración forzada, la cual surge tiempo después, en 1799, en las logias subsistentes de la Gran Primera Logia de Francia, fundada en 1728 por el duque Wharton, que anteriormente había sido gran maestre de la Gran Logia de Londres. En el Gran Oriente de Francia, esto ocurre gracias a la ambición imperativa de Napoleón Bonaparte, un personaje bastante importante en la historia, ya que éste trataba de hacer que las cosas fueran más sencillas para poder tener como resultado un mejor control de la masonería francesa, que en ese momento tenía un gran potencial. Estos inicios democráticos se muestran especialmente en el postulado masónico de la igualdad natural de todos los hombres que, en todo caso, como ya se habían indicado antes, se encuentran en oposición a la desigualdad, de hecho existente en la sociedad, algo que los ilustrados solían aceptar, pero muy pocas veces o con ciertas restricciones. Pero volviendo al tema de Napoleón Bonaparte, este mismo fue cónsul y emperador de Francia, el cual nace un 15 de agosto de 1769 y fallece el 5 de mayo de 1821. Este fue un militar el cual tuvo un ascenso bastante impresionante como soldado de una forma rápida durante la Revolución Francesa, destacando a diferencia del resto gracias a que ganó una buena parte de las batallas que libró, hasta las que fueron sus dos grandes derrotas, en Leipzig y Waterloo. Más allá del ámbito militar, promovió el Código Napoleónico, el cual consagró el principio de inferioridad en la mujer, en el cual tan solo se conservaron ciertos cambios realizados durante la Revolución. Idéntica a la mayoría de edad para los dos sexos, 21 años, respecto a los derechos sucesorios para las mujeres, respecto al divorcio, al que, como se ha mostrado anteriormente, siendo este de los códigos más célebres que contribuyó a la estabilidad política de Francia. Este mismo logró conquistar
todo el territorio italiano, junto con Egipto y algunas zonas cercanas a Siria, ya que se ubicaban cerca de su régimen. Continuando con el tema, la Revolución Francesa, que surge en el año 1789, el cual abarca un periodo de 10 años, finalizando su movimiento en 1799, fue la primera revolución que se basaba en ideas de la Ilustración y que se ocasiona a falta de libertades individuales, pobreza extrema y desigualdad que existía en Francia durante esos momentos en el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Esta revolución tenía como objetivo hacer que el gobierno dejara el absolutismo, que llevaba bastante tiempo en el poder y quería ser movida del trono, para que así las sociedades pudieran vivir de una manera más tranquila y sin tantas restricciones como se le imponían. Por estos ciertos motivos, la masonería es una organización que fue de gran importancia tanto para la Ilustración como para el absolutismo, la cual ha estado presente en momentos de transición o cambios sociales que marcaron un antes y un después en la historia, no únicamente en la Revolución Francesa, ya que ésta existe desde tiempos anteriores. Esta actitud cambia después de 1789, cuando en ese entonces una parte de los masones cree que la igualdad también tiene que ser impuesta en la realidad política, para de esta forma poder ayudar a que se abran paso los fines humanitarios y masónicos en la sociedad. Este camino, sin embargo, es algo confuso, ya que algunos respetan todavía el marco de las reformas ilustradas, mientras que algunos otros miembros de logias más radicales no las rechazan en un principio, teniendo como en mente transformaciones revolucionarias así como ellos lo quieren o buscan. La parte que viene siendo de la Ilustración del siglo XVIII, que fue un movimiento cultural que desde Francia se extendió a lo largo de toda Europa durante este siglo XVIII, defendía la ideología de la razón y la lógica como medio de conocimiento principal. Por este motivo, siendo de una gran importancia la masonería. Su traslación a la política significó la crítica de las instituciones del antiguo régimen, y en especial a la monarquía absoluta. El final de este movimiento dio un fuerte impulso al desarrollo de varios métodos científicos y ciertas ciencias como las conocemos hoy en día, lo cual de este movimiento fue cuestionamiento de los privilegios de sangre, entre otros, como por ejemplo, refiriéndose a privilegios de sangre, la monarquía y cómo cada sucesor del anterior rey estaba destinado a ser el próximo rey y que no había oportunidad para gente del pueblo, como actualmente se maneja en algunos países. Estos fueron principios de la Revolución Francesa, la cual finalizó con la monarquía absolutista de una vez por todas, manejando como un nuevo surgimiento del nuevo orden político, social, hijo de la Revolución, que empezó a cambiar todo lo que fue la economía y el poder dentro de Francia. La Revolución trajo consigo un profundo cambio en los modelos de producción, lo que permitió que se pudiera manejar al fin la ley de oferta y la demanda, que se basa en que si hay más producto, este se vende más barato, pero si hay menos producto, este se debe vender más caro, ya que es escaso en el mercado. Al mismo tiempo que esta revolución benefició al pueblo, también perjudicó a los feudales, ya que se suprimen los privilegios de la clase que imperaba desde la Edad Media, y con la caída monárquica también desaparece el enorme peso político que la nobleza había mantenido sobre el resto de la población, que hace que como consecuencia se abolieran los diezmos, la parte de la cosecha de los campesinos que debía estar destinada como tributo a la iglesia o la corona, así como la primacía de los hijos primogénitos para heredar las propiedades de sus padres, como lo sería el trono. Y de esta forma finaliza
una parte de la investigación de este segundo parcial.